un presidente del IVAP y referente del área de economía social, aparte, aunque no lo pusieron en el afiche, ex concejal. ¿Cómo estás, Kila? ¿Todo bien? Todo bárbaro. ¿Cómo andás vos? ¿Bien? De acá Bien, todo, bien. sí, en la ficha no era preciso tanto, digamos, ¿no? Me parece. Es Ujú. una charla de economía social y solidaria. Bueno, pero tiene que ver con tu prontuario, digo, ¿no? Es de ese prontuario, decís vos, habla de eso. Así que, bueno, mientras se suma Tony, que estaba anunciado en la actividad, algún problema con la conectividad debió tener, arrancamos. Y la primera Bueno, pregunta, digo, más allá de hablar de las experiencias concretas que tenés para contar, y en este mundo de, porque digo, para muchos es difícil imaginar una actividad fuera del mercado tradicional de trabajo, ¿no? Que hoy vemos que se incorporan jóvenes permanentemente a ese ejército potencial, pero no todos encuentran trabajo en la producción ni en los servicios, y esto de la economía social solidaria es una salida que aparece en el horizonte. La pregunta es, lo charlábamos en el primer encuentro, ahora te la pregunto a vos, ¿la economía social solidaria es un lugar de tránsito o es una playa de estacionamiento? Quiero decir, ¿sirve para paliar el momento en que el mercado laboral no te absorbe o ustedes consideran, y acá tendrán que ver las experiencias que vos podés contarme, si es un lugar de estacionamiento donde alguien directamente puede despegar desde ahí? no, yo la vez pasada también hiciste esta buena pregunta al compañero Vita. Ujú. Y el compañero Vita decía que, bueno, tenía que haber una fuerte unión o un fuerte, digamos, acuerdo entre los estados y lo que producían de Ujú. alguna manera. Eso va a existir siempre. Hablar de economía social también es cierto que yo creo que es te podría decir, te lo podría definir, un estacionamiento grande. Ujú. ¿Está? ¿Por Sí, qué? Porque en realidad se hace falta una decisión y voluntad política muy grande para instrumentarla. claro. Eh, por más que yo produzca y viva de ese sustento de producción y que de alguna manera me permita crecer eh, o hablar de crecimiento, son distintas terminologías que uno puede utilizar en la economía social. Ujú. Es cierto que si no hay una decisión fuerte, esto es un gran estacionamiento. Yo me quedé, y te lo comentaba antes, con el discurso de Alberto Fernández en el primero que dio el 3 de marzo, creo que fue en el Congreso de la Nación, donde decía que veníamos a poner el foco real de la economía en la producción. Ujú. Primer tema de debate. Dejar atrás el modelo económico concentrado de especulación. Ujú. Digo yo, bueno, ahí estamos. Ese es el camino para Ujú. salir de ese gran estacionamiento. Ahora, para salir de ese gran estacionamiento, generalmente hay que dictarles normativa precisa que tenga que ver con contemplar toda esa economía que es formal para nosotros en la economía social, pero es Ujú. informal para la economía real. ¿Está? Claro. En algún momento, por eso yo te planteaba un poco comentar nuestra experiencia. Yo aprendí mucho de aquellas partes, como estuve también dando para el ministerio todo lo que significa de economía social, Ujú. me quedan muchas cosas de Bernardo Klimberg, que es un poco el padre de la gerencia social, digamos, y que de alguna manera es el gran maestro de Universidad de Buenos Aires, pero también una autoridad muy grande e internacional para hablar de la pobreza, de dónde surge, ¿no? Y que en realidad la economía social debería tener un rostro más humano, ¿está? Y Ujú. ahí
se conjugan un montón de cosas. Es un poco filosofía, pero que de alguna manera en la práctica, si uno modifica eso, puede darse esa economía que de alguna manera nos habla fundamentalmente de la experiencia del kibutz en Israel. Pero Ajá. bueno, ahí empezamos a desarrollar lo que significó la economía. Pero también tenemos nuestra propia experiencia. Digamos, a partir de venir en el país y mirar esto, decía, bueno, nosotros quizás no mirando tanto, pero comenzamos a hacer una experiencia con el proceso anterior, digamos, donde Alicia aprueba la ley 26117 de microcrédito, de la CONAMI, y empezamos a trabajar en microcrédito. Venimos trabajando con el Banquito Solidario, un crédito muy chiquitito, pequeño, pero que en esa instancia, a un dólar tan barato, ahí está, si lo miramos a esta altura, ¿no? Pudimos llegar, pudimos contemplar. 300 emprendedores en una pequeña red que ahí nos dio una mano muy grande, vos lo conocés, y un aporte muy lindo también, Marco Solís y el compañero Martínez Celso, que fuimos los que de alguna manera comenzamos esta tarea de tratar de ayudar a los emprendedores. Bueno, buenísimo fue porque de alguna manera notamos que hacía falta eso, porque no tuvimos pérdida. O sea, fue un 98-99% de pago de su respectivo crédito, que eran pequeños, pero que de alguna manera había que afrontar, digamos, ¿no? Esa fue una primera etapa. ¿Te parece algo? Para que ahí apareció Tony. ¿Cómo le va, compañero? ¿Qué cuenta? Antonio Alberto Suárez, concejal por el Frente de Todos, responsable del movimiento Evita de Florencio Varela. ¿Cómo estás? A ver si vamos activando el... A ver. Ahí está, ¿cómo te Ahí va? está. ¿Cómo le va, señor? ¿Qué cuenta? ¿Cómo estás, Dimitri? Es un gusto saludarte, a vos, al amigo Pilapán, que lo vi también ahí ya en la pantalla. Así que bueno, muy contento de poder compartir con ustedes este momento para charlar sobre esto que nos convoca, la economía Bueno, social. sumamos a alguien más que conoce del paño. Y bueno, con respecto a lo que decía Quilapán, el tema de los microcréditos y todo lo que tiene que ver con esto, en todo caso la pregunta es a los dos, ¿no? Cuando hablamos de los microcréditos, José, ¿estamos hablando solamente de insumos? ¿Hay provisión de maquinarias? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, vos decías lo necesario que es la injerencia del Estado, ¿no? Para alentar este tipo de actividad. ¿Hubo vida en esta economía en los 4 años anteriores? Nosotros aplicamos una política de resistencia, digamos. Vos sabés que nosotros nos reconvertimos permanentemente con el IVAP y pudimos trabajar fuertemente en esa dirección que vos decías, con algunos términos que nos quisieron imponer, pero que de alguna manera rechazamos. Es decir, en primera instancia, como era ley, el subsidio estaba y las organizaciones sociales que permitían que eso llegara a cada emprendedor, digamos, lo teníamos. Una resistencia, con lo cual dejaron de sustentar lo que significa el aparato de mantenimiento. Digo el aparato de mantenimiento. Por ahí podría decir lo que significa la atención de todos los emprendedores. El irlo a visitar, el darle un seguimiento, porque nosotros entendimos que no era simplemente dar un crédito y dejarlo librado al azar. Entendimos que eso no era posible, dijimos, hay que ayudarlo no solamente a desarrollar su proyecto, a mejorar su proyecto, a ver su parte contable, a ver si de alguna manera mejoraban su emprendimiento. Estos señores nos imponer un 26% de tasa para que le carguemos y nosotros pudiéramos solventar el promotor y algunos otros insumos más que son necesarios para la tarea.
Nosotros dijimos, no vamos a hacer eso. Y nos arreglamos con el voluntariado que tenemos y dimos casi la totalidad de los créditos, casi digo porque fueron en total, ya está rendido esa parte en su totalidad. Y fue muy linda la experiencia porque de alguna manera llegamos a esa instancia y a ese objetivo que teníamos nosotros, que era socializar la economía. Es decir, que en cada grupo unipersonal nosotros hiciéramos un grupo asociativo, pero que de ese asociativo se generaba dentro de su núcleo, digamos, una expansión que podía ser, en términos generales, un emprendimiento de economía social familiar. Ya que hasta ahí. ¿Tony? Mirá, no, nosotros realmente no tuvimos experiencia con el tema del microcrédito, sino no lo hemos trabajado. Recién ahora estábamos charlando, yo integro acá en Florencio Varela lo que se llama el Consejo de Tierras, un poco junto con distintos actores de Varela, integra el Consejo Deliberante, el Movimiento Social, la Pastoral Social, el Departamento Ejecutivo. Y ahora sí estuvimos charlando y estábamos viendo, digamos, la posibilidad, porque viste que está la posibilidad con este tema de la faltante del grave déficit habitacional que tenemos, el tema de la tierra, el tema de las ocupaciones, bueno, estamos charlando ahí en el Consejo la posibilidad de realizar estos loteos sociales, que un vecino pueda acceder a un lote que tiene previamente comprado la municipalidad para poder, digamos, ordenar, digamos, una cantidad de parcelas y poder dárselas a los vecinos a un costo que lo puedan pagar, digamos, ¿no? Claro. De acuerdo a las circunstancias que hoy estamos viviendo. Y ahí estábamos viendo la posibilidad, si podíamos atar el tema de los microcréditos a la posibilidad de que esos microcréditos estén atados a la compra de materiales para la autoconstrucción de la vivienda. Claro. Con la mano de obra que por ahí generaría el potencial trabajo, si el compañero o el vecino que accede a ese lote tiene la posibilidad de acceder a un microcrédito, quizás con un poquito mayor de mayor volumen, porque sé que son muy, muy pequeños, de mayor volumen, poder financiar la parte de materiales y con el potencial trabajo con esa mano de obra, darle una mano para hacer la vivienda a ese compañero. En eso estamos experimentando, ahí está, hay una situación que planteó gente de la UNAG, que también se quiere sumar a esta posibilidad. Ellos estaban estudiando la posibilidad de armar un banco de crédito, y bueno, recién ahí estamos apuntando a ver de qué manera podemos confluir las dos cuestiones, ¿no? El tema de la mano de obra, claro, de los compañeros que están trabajando ahí en la economía social, con esta cuestión. Pero todavía muy incipiente, digamos. El otro día hablábamos, uno de los que hablábamos de esto era con Curuchet, cuando él contaba de la asistencia que estaba dando el municipio, principalmente a nivel de capacitación, con el tema de la Escuela de los Emprendedores. Yo ahí le señalaba cierta preocupación con respecto a que por ahí el trabajador tiende a fabricar o a dar el servicio que sabe hacer, y por ahí no sabe abrir un mercado, vender. Entonces, bueno, Quilapán hablaba del seguimiento. ¿Ustedes podrían avanzar en contar sucintamente, digamos, no toda la historia, pero experiencias concretas que ustedes puedan decir, bueno, esta gente hizo tal cosa, le está funcionando de tal manera? Bueno, y en esto dejo abierto para que los dos puedan comentar. No sé si decirle experiencias exitosas, pero por lo menos ejemplos que puedan servirle a alguien que está mirando esto y diga, ¿dónde me prendo? Tony. Sí, un poco, perdón, Tony, voy a tomar la palabra, digamos, ¿no? Pero a nosotros, digamos que esta última etapa, quizá de resistencia, como te decía hace un rato, instrumentamos, se nos ocurrió a trabajar con estas personalidades que te nombré, un proyecto que tenía que ver con satisfacer la necesidad de la búsqueda de un plan de vida, le llamábamos nosotros, de los jóvenes. Entonces instrumentamos un proyecto que se llamaba Proyecto Joven. El Proyecto Joven, que prácticamente lo dimos con 40 compañeros, 40 compañeritos, de los cuales surgieron experiencias que son fantásticas.
pensamos repetirlo si nos da el cuero en estas etapas. Pero fueron meses de formación con las instituciones, más, digamos, en lo que significa si proclamamos permanentemente la economía social como un grupo asociativo. ¿Qué hicimos nosotros? A pesar de la red Semilla del Sur, ampliamos el espectro y se sumaron unas 6 o 7 asociaciones más. Nuestra preocupación estaba en quién ponía los recursos para que no sea simplemente el tema de formación. Ya que la formación uno la necesita para nivelar un conocimiento general de lo que significa la economía social. Por supuesto que ahí se toman varias cuestiones. Se sumó Cáritas, se sumó la Universidad Artur Jauretche, se sumó la Fundación Farinello, se sumó el NEA. Lo hicimos casi con 8 o 9, más el ayer, que es de Martín, y Marco, que tenía que tiene la Asociación Civil de Jorge Nova, con nosotros. Esa experiencia que duró prácticamente 6 meses, lo veníamos charlando, acomodando, fue muy rica, y de ahí salieron gente que trabaja en marroquinería, 4 pibes, que hacen maravilla, desde llavero hasta cintos. Está en Quilmes, ojo. De ahí, algunos no pudimos satisfacer su necesidad porque no se pudieron hacer asociativos, ya que nuestro eje era el asociativismo. No obstante, con eso, que lo pudimos terminar casi en diciembre del año 2018, de 2019 ya preparamos para aquella gente que no había podido tener los recursos necesarios para desarrollar su proyecto. Con lo cual, seguimos gestionando. La IER nos da una mano muy, muy fuerte, se suma el CREA, el CEDI, dos instituciones más que son las que promueven esto. Nosotros habíamos pedido un proyecto a Alemania, salió, gracias a Dios, en mayo de este año, en plena pandemia, y pudimos hacer que 14 de nuestros emprendedores, por supuesto nuestros, ya no contando lo de la red completamente, pero 14 nuestros que venían para 7, lo multiplicamos, hicimos 14, dimos la mitad y en algunos casos no la mitad. Hoy se están haciendo un proyecto de herrería muy bueno, está en el parque. Hay un proyecto de corte de botella que acabo de entregar la semana pasada la última herramienta, de 60, sí, ya sé, el tiempo del corte. Y a su vez, distintas cosas que fuimos haciendo. Hoy, vos pedís pasta, lo tenés, está Alma, que es una maravilla, y estamos fritos. Estamos fritos, si no te dejo ahora. Son 2 que están publicitando por internet y que es experiencias muy ricas. Tony. Bueno, mirá, nosotros lo que intentamos hacer durante también la etapa esta de la resistencia, ¿no? Estos 4 años calamitosos que vivimos con el macrismo, fue apuntarle también en gran parte a la capacitación de los compañeros que teníamos cooperativizado, digamos, teníamos cobrando ese pequeño aporte que dan a nivel nacional, que realmente hoy ya es una migaja, digamos, pero que en su momento servía para algunas cuestiones y queríamos que los compañeros aprovecharan esa posibilidad y que además tuvieran la capacitación. Para eso formamos los bachilleratos con oficio que implementamos durante la gestión del macrismo. Con mucho éxito, gracias a Dios, porque tuvimos un gran número de compañeros que estuvieron anotándose, y lo que queríamos, que logramos hacerlo, pero en muy... ¿Se escucha? Sí, perfecto. Queríamos hacer solamente baja escala porque se nos cortó esto sin recursos del Estado, sin la posibilidad de que el Estado pueda, digamos,
articular, digamos, con los organismos, con las organizaciones sociales es muy difícil, o con las entidades que se dedican a esto. Pudimos conformar 5 talleres. Una carpintería de muebles de estilo, es decir, bajo mesada, alacena, todas estas cuestiones. Una fábrica de casillas. Una carpintería metálica, que es la carpintería metálica que hace aluminio blanco, las ventanas de aluminio blanco. Una herrería y una bloquera que hace bloques y cercos perimetrales. Esto todo atado a lo que nosotros habíamos logrado ya a principios del 2016, la posibilidad de articular con el gobierno nacional que nos diera la posibilidad de terminar aquellas viviendas que habían quedado truncas, que no se habían podido terminar por distintas cuestiones, abandono de las empresas, por el tema de los costos y estas cuestiones. Así pudimos hacer el primer plan, que fue el de las casitas del barrio San Jorge, 560 y pico de viviendas. Ahí estuvimos trabajando casi 600 compañeros. La posibilidad, lo que nosotros estamos planificando era hacer la fabricación de esas ventanas que íbamos a utilizar en esa vivienda de nuestro propio taller. Ventana de aluminio, imagínate que ahí tenés una cantidad importante de ventanas, multiplicar por 4 por 5, con ventanas balcón y eso nos daba la posibilidad de generar trabajo genuino con una cantidad de compañeros que iban a tener prácticamente el doble o el triple de sustento de ese plancito que les daban. Lo mismo con las rejas que iban a ir para esas viviendas, lo mismo con las alacenas o las bajomesadas que iban a ir para esa vivienda, y los cercos perimetrales que iban a ser también utilizados para hacer las divisiones, digamos, de los terrenos de esa vivienda. Eso lo teníamos medianamente articulado, pero bueno, tuvimos la posibilidad de hacer solamente ese módulo y nos quedamos un poco ahí a mitad de camino. Tenemos esos talleres hoy que están ahí, bueno, hoy por el tema de la pandemia están medio trabajando un cuarto de máquina, pero estamos desarrollando algunas actividades de estas con vistas a que la posibilidad de articular con el gobierno nuevamente la posibilidad de terminar las viviendas nos dé el marco como para que los talleres puedan articular y venderle a las viviendas que estamos desarrollando. Esto es lo que mínimamente pudimos haciendo y bueno, habíamos tenido en su momento, teníamos prácticamente 30 personas en cada uno de los talleres, más lo que teníamos trabajando en la construcción de las propias viviendas. Creo que esto... Sí. No, dale. Bueno, creo que a esto apuntamos nosotros en tratar de articular y de que aquellos compañeros que han tenido ese oficio o porque han cerrado una cantidad enorme, ¿no? La política del neoliberalismo ha arruinado una cantidad enorme de fábricas de muebles. Traemos los muebles empaquetados en cajas que te venden ahí en el EISI o en otros lugares para que vos lo armes directamente en tu casa. Eso hizo que una cantidad enorme de compañeros que quedaron en la calle pasaron a ser cooperativistas y esos cooperativistas son los que estamos tratando de incorporar a estos talleres que tenemos para que les puedan a la vez enseñar el oficio a los pibes nuevos, digamos, que no han tenido todavía la posibilidad de tener su primer empleo, y ahí poder desarrollar, digamos, un poco la maquinaria esta que antes era prácticamente una rueda, porque el pibe que ingresaba a un taller de eso aprendía el oficio y se iba formando, tratar de hacerlo desde, bueno, esta pequeña experiencia a baja escala que venimos haciendo. Pero bueno, todo depende, digamos, de la posibilidad que tengamos de articular con el Estado estas posibilidades, ¿no? ¿Podemos romper con el mito que supone que este tipo de actividades es de mera sobrevivencia, entonces? Yo estimo que no. Si el Estado contribuye, nosotros en el año 2017, cuando finalizamos, hicimos la primera entrega de esa vivienda, le planteamos al Estado, estamos en condiciones y podemos competir a la par de cualquier empresa que te va a cobrar 5 veces más, hablando por lo bajo, la construcción de esa vivienda. Estamos en condiciones, porque la entrega que hicimos fue en las mismas condiciones, cumpliendo con el pliego de base y condiciones de
que pedían la finalización de la obra y la posibilidad de que los materiales con los que construíamos también son los mejores, porque lo desarrollan compañeros que han tenido el oficio y hoy están desocupados. Creo que si el Estado articula con los movimientos, con las instituciones que se dedican a promover este tipo de actividades, podríamos avanzar en poder recuperar una gran cantidad de puestos de trabajo, digamos. Kila, ¿querés agregar algo a esto? Sí, por ahí, en términos generales, digamos que a nosotros también nos pasó en esta época final de la resistencia del modelo neoliberal de Macri. Muchos compañeros se incorporaron en este sentido de la formación que hablaba recién Tony. Y hoy estamos en ese proyecto de desarrollar diferentes tipos de cooperativas, los efectos de ver si podemos romper con ese mito. Es decir, las condiciones, o por lo menos, digamos, el enunciado está. Hacia allá avanzamos. Ahora, dependerá justamente de la fortaleza y, de alguna manera, yo espero que la provincia de Buenos Aires tenga el mismo pensamiento que el gobierno nacional para el desarrollo y el reconocimiento de muchas instituciones que vienen trabajando el sentido práctico de esta nueva o vieja economía, el viejo paradigma de la economía, el cambio de estructura de la economía, ¿no? Pero fundamentalmente, Luis, yo, a partir de que también acostumbrado, como decía Tony en algún momento que nos hablamos, dedicado mucho a la educación, sí, podríamos después decir 2 o 3 cosas, pero sé que nos están viendo bastante compañeros, ¿está? Cooperativistas y todo lo demás. Y quiero que de alguna manera tomen algo para la formación. Hay un informe de este señor Klimberg que se llama La economía social y las cooperativas. Ahí van a encontrar explicado lo que quizás en algunos casos no se llega a entender. Me parece que es un material para ver, está en YouTube, está en Canal Encuentro, que lo pueden bajar. Es para nutrirse, digamos, en cómo hacer que estos mitos se vayan derribando poco a poco. Conozco, me tocó conocer la experiencia esta de las cooperativas de construcción participando en el Plan Federal de Vivienda, incluso el Evita ha participado de eso. Digo este ejemplo, porque el Estado no solamente puede ayudar dando créditos, no solamente puede ayudar dando capacitación, sino también proveyéndose de los productos y servicios de la economía social y solidaria. ¿Existe esto como práctica regular? Cualquiera. Está muy lejos, para mí está muy lejos. ¿Por qué? Porque tiene que ver con un cambio de cultura. Es decir, nosotros venimos formateados, toda la sociedad, en un esquema de cultura neoliberal o liberal, si se quiere, donde venimos formateados de una misma manera. Es decir, hoy ustedes lo ven en los trueques, inclusive, que es una parte de la economía social. Cualquiera que venda trata de sacar mínima ventaja, ¿está? Esto tiene que ver con los procesos naturales que cada uno de las asociaciones o quien trabaje, o municipio quien trabaje con la economía social, vaya en la dirección de darle mucha intensidad a lo que se llama la formación para que podamos entender y llegar a lo que justamente decía Tony, ¿no? A competir con los mejores precios de nuestro trabajo, de nuestra mano de obra, con el mercado formal o con las empresas que existen. Y ahí tenemos que derribar varios mitos, digamos. Los acuerdos empresariales, por eso digo, la decisión política tiene que estar de los acuerdos, que no haya acuerdos empresariales, sino que haya libre competencia o libre posibilidad, por lo menos de competir libremente aquellas cooperativas formalizadas, que tengan sus papeles en regla, poder empezar a trabajar con el Estado, y creo que ese es el camino. Ese es el camino que tiene que ver, sacarlo de la informalidad
solitariamente y poner ese gran acuerdo con el Estado para realizar los proyectos que sí están dándose. Nosotros tenemos proyectos de algo que por ahí decir, bueno, los cooperativistas huerteros, y están haciendo maravillas, están haciendo una solidaridad enorme, porque digo, hoy en plena pandemia que se esté realizando todo eso, es fabuloso, digamos, ¿no? Es como decía Tony recién, miro hacia mi alrededor y nosotros producimos. Ahora, ¿cómo se ve esa producción en el conjunto de la sociedad, no? Tony. Sí, yo creo que sí, yo creo que el Estado tiene la voluntad, la tuvo el gobierno de Cristina. Si vos te pones a analizar lo que hemos hecho nosotros, ha sido un granito de arena al lado de lo que realizó, por ejemplo, lo que realizaron los compañeros de la CNCT, los compañeros de FECOTRAN, de acá de Florencio Varela. Han desarrollado una cantidad enorme de cooperativas de vivienda a lo largo y a lo ancho del país. Esto quiere decir que esto se puede hacer con la articulación del Estado y con una firme decisión del Estado de decir, bueno, habrá algunos empresarios que tendrán que hacer caminos, rutas y qué sé yo, pero también tiene que haber la posibilidad del trabajo que tanto pregonamos nosotros, los movimientos sociales, del trabajo de pico y pala, a donde le den la posibilidad a las cooperativas de llevar adelante un plan de vivienda de 200, 250 viviendas en cualquier lugar del país. Estamos en condiciones de hacerla. Donde la empresa no cambie, digamos, o cambie la posibilidad de traerte, a alquilarte las grandes maquinarias, las motogrúas, los camiones hormigoneros, por trompitos, palas y cucharas, que le den mano de obra a una cantidad importante de compañeros que vayan a trabajar en esa vivienda. Hay empresas que para hacer 250 viviendas te ocupan 30 operarios. Claro. Y hay cooperativas que para hacer esas 250 viviendas te ocupan 400. Claro. A esto es lo que queremos apuntar. Nosotros ahí te comentaba, en el 2017 presentamos un proyecto de ley en la provincia de Buenos Aires para que por lo menos el 25% de la obra pública que se realiza en la provincia de Buenos Aires, y esto ha sido replicado en otras provincias también, sean destinadas a las cooperativas. ¿Para qué? Para poder afianzar esto que te decía, la posibilidad de tener mayor cantidad de mano de obra para los compañeros que hoy están desocupados. Es la única forma, entiendo yo, o por lo menos entendemos un grupo de compañeros que venimos trabajando esto, que podamos de alguna manera incorporar, tratar de formalizar parte de lo que es la economía social, digamos, en el marco de un proyecto de trabajo, que le dé una solución distinta a aquella de levantarse cada uno todas las mañanas, salir con el bolsito a ver si encuentra una changa, o la posibilidad de esto, lo que cada uno de los compañeros se levanta en la mañana y se inventa el trabajo de hoy, ¿qué hago para traer el pan a casa? Claro. Claro. Un mensaje que nos manda un amigo de la casa, creo que lo conocen, Gustavo Rearte. El futuro post-pandemia va a necesitar de un gran estacionamiento, jugando con esta figura que nosotros citábamos. La economía va a quedar destrozada. Afortunadamente este gobierno pone mucho para sostener otra matriz económica, pero primero hay que organizar y concientizar. Digo este concepto de organizar y concientizar y aprovecho para tirarlo sobre la mesa. Ustedes han contado experiencia en donde esto se viene haciendo. Ahora, quien lo mira desde afuera a veces se pregunta, no sé si ustedes tienen el número, si tienen la estadística o si tienen por lo menos una percepción. ¿Qué porcentaje poblacional ustedes creen que directa o indirectamente está comprometido con actividades de la economía social? ¿Cuál sería el peso, no? No, es altísimo. Si vos hablás de números a nivel nacional, bueno, un ejemplo te lo dio el IFE. El IFE, nosotros, el compañero Emilio, siempre en cada una de sus ponencias, en los distintos congresos que realizamos, hablaba de la situación, digamos, en el marco de la economía, digamos, ¿no? La economía formal y la economía social. Él muchas veces
planteaba, digamos, hace más de 20 y pico de años que nuestra economía formal, es decir, los trabajadores formales no superan los 5,5 millones o 6 millones de personas, que pueden ir 200.000 para arriba en algún momento, 200.000 para abajo en otro, pero no supera esa cifra. Y pensábamos que la economía social estaba en unos 4 millones de compañeros que son los que salen a inventarse el laburo diariamente. El IFE nos dio un panorama de que esto no es así, de que estábamos muy por abajo de lo que nosotros pensábamos. Cuando se arrancó con el IFE, se apuntaba a este sector, digamos, a este sector de la sociedad que no tiene, digamos, que es el que necesita un empujoncito para de alguna manera poder ayudar a esos magros pesitos que se ganan diariamente. Vos viste el primer registro de inscripción, pasamos los 9 millones de argentinos. O sea que gran parte de eso es la economía, son parte de la economía social. Ponele que muchos han sido aquellos que se quedaron sin trabajo en la última etapa o en el principio de la pandemia, pero creo que tenemos un número muy importante al cual se debe apuntar para poder de alguna manera avanzar en las distintas problemáticas de generación de empleo, para poder de alguna manera ir menguando esta cantidad de trabajadores de la economía social que hoy existen. Me parece que es un número muy importante y que, bueno, por mucho tiempo había sido invisibilizado, si no estaba. Hoy por lo menos se ha hecho visible, esta pandemia ha hecho visible toda esta situación y nos da un panorama distinto de donde estamos parados como para poder avanzar en la solución del tema del trabajo. Kila. Sí, yo por ahí siento en algunas cosas que tiene que ver con la gran masa, porque es cierto que la economía social se nutre, digamos, de un conjunto de personas, que casi la mayoría de la gente. Por ejemplo, acá en Varela tenemos casi 600.000 o 500.000 personas y unos 400.000 viven de la economía social. Eso es cierto, ¿está? Estamos llegando a un gran número. Y quizás el IFE digamos, lo respalda. Pero no quiere decir que sean todos entendidos de la economía social. Concuerdo con lo que dice Gustavo, que hay que poner mucho más atención en la formación de lo que significa la economía social y poner y valorar aquellos que de alguna manera impulsan. Digamos, con Cristina nosotros impulsamos y le dimos toda la fuerza necesaria para llegar a tener parte de ese programa de economía social. Se comenzó con Alicia, o comenzó antes, digamos, ¿no? El 2005 ya comenzó, con distintas medidas, pero que la etapa final no se concluyó. También hay que ser realista en términos generales. Digo porque me tocó, y por eso disiento con el concejal Tony. Dos cuestiones. Me tocó hace una semana asesorar una cooperativa de San Juan, ¿está? Que ganó una licitación con un 32% más bajo que el precio oficial. ¿Está? 32% más bajo precio oficial. Pero la condición, y sigo insistiendo en lo que significa el rol del Estado quizás, ¿no? ¿Cuál era la condición? Lo que significa tener la capacidad financiera para poder hacerlo. Y ahí, claro, digamos, el talón de Aquiles de las... Claro, el talón de Aquiles. Por eso digo, falta normativa de distintos tipos que tenga que ver con el respaldo general. No es simplemente la voluntad está. Yo partí diciendo, o estábamos conversando con vos, que tomo el discurso de Alberto Fernández el 3 de marzo. ¿Está? Donde decía que por lo menos venimos a poner el foco en la producción. Ya poner el foco en la producción significa poner el foco en las manos que trabajan, en aquella gente que no ha tenido la oportunidad de generar o tener un empleo bajo patrón, pero que la producción era el recurso necesario y fuerte, que hoy lo vemos que debe ser así por la pandemia, y dejar atrás ese modelo económico de especulación. Eso implica economía social y solidaria.
que hoy lo vemos más cerca, porque de alguna manera estamos ahí, pero no tenemos las normativas generales en la provincia, en los municipios, para que esto se concretice y se fortalezca. Claro. Es decir, uno lo va a intentar, es cierto, nosotros estamos construyendo cooperativas en el mismo sentido que Tony Suárez, con este mismo proyecto, con este mismo sentido de la economía social. Me parece que los compañeros tienen que tener una herramienta para una salida laboral mucho más concreta, donde ellos puedan ser patrones, donde ellos puedan ser los que vendan sus productos elaborados con sus propias manos, le pongan precio, no compita con un mercado que ya existe, que es especulativo y que de alguna manera una mercadería que vale $1 se lo traslada y vale $2. Y entonces, como sale $2 en el mercado, mi trabajo vale $2. No es así. Entonces, todo ese reflejo de la economía formal está. Por eso diciendo, está. Yo no digo que no esté. Pero ¿cómo le damos sentido a todo esto? ¿Está? Yo me enganché con algo que dijiste, me hizo bastante ruido, no sé si es y sentir, pero me hace bastante ruido en esto. Se le ha reprochado a gobiernos que quisieron desarrollar el mercado interno, principalmente de signo peronista, el hecho de proteger al empresariado nacional, proteger la producción local, etcétera, etcétera, muchas veces a costa de encarecer ciertos productos y servicios que venían con otras condiciones del exterior. Y lo cual fue un golazo, porque permitió generar laburo genuino, etcétera, etcétera. En este caso, ¿no pasaría lo mismo en pequeña escala? Porque vos hablás de igualdad de condiciones en la competencia. Pero me parece que la economía social solidaria nunca va a poder competir en igualdad de condiciones porque la gran producción puede tener más barato los insumos, la producción en serie, etcétera, etcétera. Digo, más que garantizar la igualdad de condiciones en la competencia, que es despareja, ¿no pasaría por una política que, igual que hizo los gobiernos en esa época, privilegiar el nutrirse de insumos y productos de esta economía en detrimento por ahí de empresas mucho más capacitadas, pero en función de generar laburo? No sé si se entendió lo que... pero bueno. Bueno, yo no sé si te entendí bien, pero creo que a eso apuntamos. Mira, hay en desarrollo social hoy una dirección de desarrollo social de la Nación, ¿no? Sí. Una dirección que se llama así, Compra Argentino. Claro. Bueno, esta dirección es la encargada de comprar, digamos, productos, que se los guardapolvos que se van a entregar el año que viene, a comprar, digamos. Esto, claro. Lo que vos planteás es esto. Sí, claro, a eso me refería, claro. Hay que comprárselo a los compañeros que tienen las cooperativas de trabajo y que no están detrás de la ganancia específica, sino de tratar de generar fuentes de trabajo para los compañeros de la economía social. A esto, bueno, pero para esto hay muchas cuestiones, tal cual lo planteaba Quilapán, que tenés que ordenar y lograr una normativa diferente a la que existe, porque la cantidad de cuestiones que le piden a esa cooperativa para que sea proveedora del Estado, sí, hoy son incumplibles. Debe tener, no sé, de la gama de cooperativas que busques, que hay, debe tener 10 cooperativas que cumplen con toda la normativa, y por ahí le falta algún sellito o alguna cuestión, digamos, para poder entrar dentro de ser proveedores del Estado Nacional. Estas son las cuestiones que hay que acompañar del Estado para poder, de alguna manera, facilitar o darle la posibilidad a estos emprendimientos, digamos, para que sean viables y que tengan un lugar a donde comercializar, escapando, digamos, de la competencia con el mercado, digamos, formal, que sabemos que es, seguramente, se los van a terminar comiendo, digamos, ¿no? Es imposible competir con algunas empresas. Bueno, a esto hay que darle alguna vuelta de tuerca. A mí me tocó, y también tiene que ver con lo que plantea Quilapán, el tema de la concientización. Se hizo muchísimo en los años de nuestra década ganada, que decimos nosotros, se hizo muchísimo en favor de
fomentar el tema del asociativismo, el tema del cooperativismo, pero no termina de aprender. Es decir, creo que de alguna manera hay que avanzar en esto. A mí me tocó estar en lo que era el IPAP, el viejo IPAP, o la Subsecretaría de Acción Cooperativa del 2013 al 2015. Hicimos una cantidad enorme de cooperativas, nos acercábamos a cada uno de los lugares de la provincia de Buenos Aires para darle una mano a los pescadores artesanales de Pehuenco, allá casi pasando Bahía Blanca, en Punta Indio, para que los compañeros se asocien y tengan un instrumento para poder comerciar, digamos, la pesca artesanal que ellos realizaban. La verdad, si vos me decís si esos compañeros hoy siguieron la línea y tienen esa cooperativa en orden, no creo, porque hoy cuando tenés alguna posibilidad de incorporar alguna cooperativa para alguna cuestión, no lográs tenerlas. Entonces es muy difícil, pero bueno, tiene que haber esto que planteaba Guilapán, alguna nueva normativa, algo que de alguna manera flexibilice algunas cuestiones para poder comercializar con el Estado. ¿José? Bueno, es cierto. En ese sentido, digamos, nosotros siempre estamos pensando cómo. Esa pregunta la estamos respondiendo. Quizás, digamos, puede ser una oferta. Estamos estudiando una plataforma, Luis, de promoción y venta de los productos de los pequeños productores y de alguna manera las cooperativas asociadas. ¿Estamos hablando del mercado libre de la economía social? Algo parecido, no así como lo definís vos, pero de alguna manera lo que vimos, lo que sentimos nosotros, que así como estas dos experiencias de venta y de surgimiento de los dos emprendimientos, o 3 o 4 emprendimientos que tenemos en auge, con estos fondos de Alemania que nos ayudaron a entregar el CEDI, simplemente, digamos, un subsidio, de los cuales pudieron comprar maquinaria y todo lo demás, nos obliga a pensar, digamos, cómo hacer la comercialización. Porque lo que de alguna manera aprendimos con los nodos que teníamos en algunos lugares con la 1610, en la verdura, tratando de ayudar a los compañeros vecinos, haciendo un nodo en la sociedad de fomento, o valiéndonos también de los compañeros de la CTA para que los alimentos llegaran a más bajo precio, o con la parcela también hemos trabajado bastante, haciendo que, más que nada, promoviendo los productos de la parcela, los efectos que llegaran a comercializar en términos generales y no sea solamente en un sector del conurbano bonaerense. Me parece que el gran desafío nuestro, o el gran desafío de la sociedad, me parece, que es no depender justamente de un sitio solamente, sino que se vayan abriendo diferentes oportunidades para que la gente pueda hacer su comercialización. Y a su vez, voy buscando otra alternativa para poner en valor, digamos, lo producido. No abandonando nunca, por supuesto, lo que significa la formación, lo que significa la conciencia, el generar conciencia de lo que significa la economía social y solidaria, ¿no? Hemos trabajado bastante con lo que significa esto, y tal cual lo decía Tony, hubo momentos espléndidos a partir de la Argentina Trabaja en el 2010, creo que fue, donde se abrió un abanico importantísimo. Lo que pasa, y ahí una autocrítica general, digamos, muchos no entendimos para dónde iba la cuestión. Porque se habían dado distintas características. Cuando digo muchos me incluyo, no me pongo afuera, ¿eh? Claro. Y terminó siendo lo que fue. Un granito de arena en el medio del desierto general, como decía, el aporte que podemos hacer distintas organizaciones como la de Tony y la nuestra, participando de estos, tratando de cambiar esta conciencia de comercio salvaje o economía salvaje, digamos, ¿no? Bueno, por lo que a mí respecta, digo, ya fue bastante aleccionador todo lo que ustedes
nos contaron. Vamos a ir a un último bloque. Me gustaría que, acá no hay pregunta, me gustaría que cada uno tenga la oportunidad de decir aquello que no tuvo la posibilidad de expresar. Así vamos redondeando esto. ¿Les parece? Tony. Bueno, yo una sola cuestión que por ahí no se dio en el marco de las preguntas que nos hizo el amigo moderador, Luis Demitri. Creo que tenemos que trabajar fuertemente sobre este nuevo sujeto social que es todos aquellos que conforman hoy el amplio espectro de la economía social. El neoliberalismo, el liberalismo ha fragmentado a los trabajadores. Creo que hoy por hoy esa diferencia que hay entre los trabajadores formales y los trabajadores de la economía popular, poquito a poquito se va saldando. Hoy en los propios estrados de los distintos sindicatos ven de buena manera, digamos, la llegada de estos trabajadores de la economía popular que antes habían sido la gran cantidad de afiliados que tenían todos aquellos sindicatos que fueron paulatinamente viendo retrotraída cada vez más la cantidad de afiliados. Parte de los afiliados de la UOM, de Florencio de Quilmes, Varela, Berazategui, hoy están trabajando en la feria de Kilómetro 26 o del Alpino o de Bosques, tratando de sobrevivir. Creo que en el marco de este próximo 17 de octubre, donde nosotros seguimos pensando que la columna vertebral del peronismo son los trabajadores, tenemos que tener en cuenta a estos dos aspectos, digamos, los trabajadores de la economía formal y este nuevo sujeto social que ha irrumpido durante estos últimos años, por sobre todo, lo hemos visto transitar las calles de Capital Federal durante 4 años resistiendo a las políticas neoliberales, que creo que este 17 de octubre vamos a poder de alguna manera mostrar en unidad un compromiso con un gobierno que seguramente va a atender las necesidades de este sector, sin desatender, por supuesto, las necesidades del sector de la economía de los trabajadores formales. Así que simplemente esto, decir que es un segmento, un sujeto social que ha llegado para quedarse. Difícilmente tengamos nuevamente aquellas grandes empresas donde nucleaban 300, 400, 500 trabajadores. Creo que vamos paulatinamente a esto, a esta economía social, familiar, unipersonal, que hoy sustenta casi el 50% de la economía de nuestra sociedad. Así que bueno, vamos en ese sentido y bueno, valoro muchísimo todo el esfuerzo que hacen las instituciones como el INVAP, como todos los compañeros que avanzamos en esa dirección en tratar de acompañar lentamente, pero sin descanso, de avanzar en lograr, digamos, que los compañeros de la economía social vayan de a poco también teniendo garantizados sus derechos a trabajo. Gracias, Tony. José. Sí, lo voy a corregir a Tony, que con mucho amor se lo hago, ¿no? ¿Estás peleador hoy, no? No, pero dijo el INVAP, y nosotros somos el INVAP. El INVAP está en Bariloche. Y fabrican satélites. Perdóneme. No, por supuesto que está perdonado. Lo que ¿Sabes por qué pasa eso? Porque me invitan poco, ¿viste? Entonces, después de esta invitación ya sé que es el IVAP. Claro, ahora sí. Bueno, Tony, yo te agradezco mucho que después de tanto tiempo nos volvemos a encontrar por esta vía. A Demitri, un gran compañero, gracias por su entrevista. Y quisiera aportar 2 o 3 cosas más con respecto a lo que hoy estamos haciendo. Hoy estamos formalizando lo que vos dijiste, cooperativas que tienen que ver con este gran proyecto nacional que de alguna manera el potenciar trabajo te permite de proyectar
algunos ejes que hay que trabajar en la medida que se pueda ir desarrollando post pandemia. Y en este desafío estamos trabajando casi con 35 cooperativas, creo que tenemos, dándole el empuje para que en los siguientes meses, digamos, podamos tener lo que hacer realidad, digamos, lo que contaba Tony, lo que de alguna manera íbamos expresando, en todo lo que significa esta irrupción de la economía social en Florencio Varela. No obstante, digo, lo estamos haciendo en otro distrito también, porque evidentemente una de las cosas que tenemos como meta es no quedarnos encerrados simplemente en Florencio Varela, sino que Almirante Brown, otras comunas, digamos, como somos provincial, digamos, no nos permiten, no nos inhibe estar en otro distrito. Con lo cual estamos construyendo en distintos distritos, en la misma filosofía, aportando a ese cambio de paradigma que planteaba Alberto, y bueno, confiando y esperanzado en construir, siendo parte de la historia de estos nuevos proyectos que se van generando para poder hacer realidad el sueño de muchos compañeros que están detrás nuestro y que de alguna manera necesitan ver realizado el proyecto de sus manos, el proyecto de sus familias, el proyecto de sus hijos. Creo que esto es lo más importante para nosotros y bueno, nos encontraremos y espero que sigamos en la misma senda de la economía social y nos gustaría mucho seguir charlando con vos, Tony, ya que vos tenés una gran experiencia respecto a esto. Dejo la invitación, algún día nos encontraremos, post pandemia seguramente, con el cuidado necesario. Solo pide que se cuiden, cuídense. Gracias a todo el equipo de producción que está en este ciclo, que de alguna manera, gracias al director del ciclo y a todos los compañeros, al operador también, que hoy lo confundí. Perdón, pido perdón. Y a todo el resto de los compañeros que estamos llevando todo este ciclo adelante, que nos permite llegar a un montón de compañeros. Te agradezco mucho y un abrazo para vos, Tony, y un abrazo para vos, Demetrio. Ronda de agradecimientos, bueno, como decía Quilapán, a Darío, a Lautaro, a Matías, a Marcelo, que están detrás de esto y haciendo posible que la gente acceda a esta plataforma. También a las personas que dejaron más de 100 comentarios en la página del IVAP con este video. Nuestro agradecimiento al concejal del Frente de Todos, responsable del movimiento Evita, Antonio Suárez, alias Tony, y para los amigos y los compañeros, y José Quilapán, presidente del IVAP y referente del área de Economía Social y Solidaria. Antes de irnos, le pido a la audiencia que se quede porque el IVAP, aparte de estos ciclos, también sostiene comedores y merenderos que necesitan de vez en cuando una mano de la gente. Así que ahora, de la mano de los chicos, pasamos un video y gracias a todos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Luis Piccoli, soy integrante del Instituto Bonaerense Análisis Proyecto, que tiene sede en Florencio Varela, el IVAP. Hace muchos años nos dedicamos pura y exclusivamente a la inclusión educativa, al derecho a estudiar, al derecho a aprender. Trabajamos mucho la inclusión en todos los aspectos y hoy, en tiempo de pandemia, en un momento muy duro para la sociedad argentina, estamos trabajando el armado de merenderos comunitarios y ropero comunitario. Te pedimos que nos des una mano, que nos ayudes a ayudar. Ropa limpia, que ya no uses, para poder compartir de invierno, y fundamentalmente que nos ayudes, si no podés con ello, en harinas, con leche, con grasa, con aceite, y ahí te dejamos nuestro CBU. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es